Bendito sea nuestro Dios que nos da el privilegio de tener alabanzas ante su santa y bendita presencia. Vamos a pedirle al hermano Rolando Rovira, por estar a cargo del estudio bíblico, que pase adelante, por favor. Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto verles un primer día de la semana nuevamente. Dios les bendiga inmensamente a todos. También a nuestras visitas, tanto los que acompañan a nuestros hermanos como nuestros hermanos que nos visitan esta mañana. Qué alegría estar con todos aquí para seguir compartiendo, hermanos, de la palabra de Dios en nuestro estudio Grandes Preguntas en la Biblia, donde vemos aquellas preguntas que hicieron personajes bíblicos, las analizamos brevemente en su contexto, pero luego también sacamos lecciones que están basadas en la expresión de la pregunta. La pregunta que nos corresponde esta mañana está en la Epístola a los Gálatas, capítulo 4 y el versículo 16. Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Todos los predicadores nos sabemos de memoria, yo creo, este pasaje, junto con aquel de él, que es instruido, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. El otro es este, 4:16 de Gálatas, que dice, por favor, alto y claro. No le cuesta nada la lectura, pero sí le trae muchas bendiciones. ¿Qué dice este pasaje? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? El apóstol Pablo hace esta pregunta. No cualquier predicador. El apóstol Pablo. A la iglesia del primer siglo, a las iglesias en la región de Galacia, pero es válida para todas en todos los tiempos. Hay una antigua caricatura que presenta a un predicador dándole la mano a un miembro de la congregación un domingo, ¿no? Y bajo la imagen decía así las palabras de ese miembro de la congregación hacia el predicador: predicador, tú has logrado que me mire a mí mismo como nunca antes me había mirado, y no te voy a perdonar por eso. Para muchos predicadores del Evangelio, esto retrata que han experimentado, que hemos experimentado la carrera como predicadores, y por lo tanto nos parece a nosotros más divertido. Bueno, ahora que lo contamos como anécdota, no tanto en el momento. Y es que vivimos una época, hermanos, donde la verdad ya no es el tesoro que alguna vez fue, lamentablemente. Muchos ahora ven a la verdad simplemente como una ilusión. Y Pablo dice que la enemistad que se estaba provocando en algunos de sus lectores se debía a que él les estaba hablando precisamente la verdad. Aquellos que creen en la existencia, o que creemos en la existencia de la verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? Revise sus notas. Dice, lo que es cierto para todas las personas, en todos los tiempos, en todos los lugares. Verdad absoluta. Los que creemos aún en la verdad absoluta somos vistos como fanáticos y no como personas racionales y honestas. Cuando vamos al libro de Proverbios, al capítulo 23, verso 23, allí el proverbista nos aconseja: compra la verdad y no la vendas. Pero hay muchos amigos que no quieren oír la verdad. ¿Qué diferencia a los que nos visitan hoy? Pudiendo hacer cualquier otra cosa, pudiendo estar en cualquier otro lugar, han llegado aquí porque la persona que les invitó les dijo: lo que vas a escuchar simplemente es palabra de Dios, y la palabra de Dios es la verdad. Si yo predico mis opiniones, entonces ya no es la verdad. Puedo hablar de algo cierto en la vida cotidiana, pero usted vino hoy a escuchar la verdad, la palabra de Dios. Le agradecemos, nos honra que esté con nosotros esta mañana, porque la Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. Pero, como decía, hay quienes no la quieren ni gratis. Por lo tanto, no es extraño que los cristianos se sientan o nos sintamos solos en el mundo. Incluso
que seamos evitados, apartados por aquellos que consideran a la verdad un obstáculo en la vida. Para muchas personas, el hombre que busca la verdad y que habla la verdad es un enemigo y no un amigo. Y ya esto estaba anunciado por nuestro Señor. No es una sorpresa que el mundo, no solo hoy, en todos los tiempos, no aprecie ni un poco la virtud de la verdad. Pues aquel a quien Pablo llamó allá en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo, que no se está refiriendo a 100 años de existencia, sino al Dios de este sistema de cosas, al Dios de este entorno maligno, pues Él es un mentiroso. Por lo tanto, los que siguen sus invitaciones, los que defienden su agenda, los que van tras Él, también odian la verdad. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 44, que este ser es el padre de la mentira. Así que Él está fascinado con todo lo engañoso, con todo lo que desvía al hombre de la realidad, y va a odiar a todo aquel que defienda la verdad. En cambio, nosotros, como cristianos, debemos valorar de manera muy especial la verdad. No queremos estar ya más en tinieblas, no queremos estar más en la ignorancia, tampoco queremos que nadie pervierta ese precioso evangelio que nos trajo la salvación, ese precioso evangelio que nos puede llevar al cielo si somos fieles a toda esa enseñanza que está allí revelada en el evangelio, en la verdad, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, donde están los mandamientos del nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Si nosotros nos basamos en la verdad, hablamos la verdad y dejamos fuera intereses económicos de querer que las personas vengan aquí para yo hacerme rico, o queremos que las personas vengan aquí para complacerlas, en divertirlas o provocarles algún tipo de placer o éxtasis emocional, si solamente nos enfocamos en la verdad, vamos a traer para las personas salvación, bendición. Pero para los que odian la verdad, para los que solamente quieren oír lo que están acostumbrados a oír, que es la mentira, están simplemente enfocados en satisfacerse a sí mismos y no a Dios, definitivamente que cuando hablemos la verdad provocaremos enojo y rechazo. En el libro de Zacarías, es un libro que debo advertirle que está en el Antiguo Testamento. En el libro de Zacarías, en el capítulo 8 y el versículo 16, mire lo que dice la palabra. Alguien que nos comparta esa lectura, por favor. Zacarías capítulo 8, versículo 16. Voy a empezar por el final. Los cristianos, los hijos de Dios en general, hablando por ejemplo del pueblo de Israel, y luego la iglesia, cuando digo los hijos de Dios en general, no me refiero a los cristianos y las denominaciones, sino desde el tiempo en que estaba el pueblo de Israel y ahora que está la iglesia, el mandamiento, el deseo de Dios es hablar, yo dije que iba a empezar por el final, es la paz. Dios quiere la paz. Dios es Dios de paz. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Dios es Dios de paz, quiere la paz. Cristo es llamado en Isaías 9 príncipe de paz. Pero la paz no se debe lograr, no se debe alcanzar por cualquier medio y a cualquier costo. Ciertamente el texto dice que debemos buscar lo que es conducente a la paz. Pero primero dijo que debemos hablar la verdad cada uno y debemos juzgar según la verdad. Por lo tanto, es una tergiversación o es torcer la Biblia decir que Dios ha prohibido que juzguemos. No, Dios no ha prohibido que juzguemos. Dios ha prohibido que juzguemos injustamente. Pero si juzgamos con la palabra, es la palabra la que está juzgando. Juan capítulo 12, versículo 48. Es la palabra. Entonces, cuando
a alguien se le dice, el borracho no entrará en el reino de los cielos, no estoy juzgando yo, esa no es mi opinión. Seguramente si no existiera la iglesia y no existiera el Nuevo Testamento, yo sería un borracho, así que no me importaría que otros fueran borrachos. Pero debido a que he aprendido a través de la Biblia que los borrachos, que los homosexuales, que los fornicarios, que los adúlteros, que los avaros, que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos, 1 Corintios capítulo 6, lo dice la Biblia. Entonces cuando yo digo que un borracho, un avaro, un mentiroso, un fornicario, un adúltero, un homosexual no entrará en el reino de los cielos, no lo estoy juzgando yo, no es mi opinión, es la verdad. Entonces decirlo va a provocar, y en el mundo, en nuestra sociedad como está hoy configurada, esto va a provocar mucha molestia, mucho enojo, mucho dolor. Pero hermanos, tenemos que hablar la verdad, tenemos que juzgar según la verdad. Por consiguiente está mal, pero no solamente está mal, está terriblemente mal cuando los hijos de Dios están dispuestos a cambiar la verdad por una mentira, como hacían los antiguos gentiles, y habla de ello Pablo en Romanos 1:25. Está terriblemente mal cuando nosotros, los que debemos ser luz, los que debemos ser verdad o portadores de la verdad, que a nosotros nos guste la mentira. Que ya nosotros dejemos de aborrecer el error y más bien comencemos a aborrecer a aquel que señala el error. Eso es terrible y sucede dentro de la iglesia del Señor, que nos haya conquistado una mentira y cuando alguien nos dice cuidado allí, porque eso es una mentira, en lugar de aborrecer esa mentira señalada, aborrezcamos a aquel que nos está advirtiendo acerca de la mentira. Vamos también, allí estábamos en el Antiguo Testamento, sigamos allí y vamos al libro de Isaías. Por favor, alguien que nos comparta la lectura de Isaías 30, los versículos 10 y 11. Isaías 30, los versículos 10 y 11. ¿Qué dicen a los videntes? No veáis, y a los profetas no nos profeticéis correcto. Decimos cosas ajenas, profetizar mentiras, van el camino, apartado de la santidad, de nuestra presencia pasando de Israel. Amén. En lugar de aborrecer, de rechazar a aquel que nos corrige, debemos sujetarnos a la verdad, porque eso va a ser para el bien de nuestras almas. No me está haciendo un daño, no me está haciendo un mal el que me corrige, el que me dice la verdad. Me está haciendo un daño el que me dice la mentira, aunque la mentira sea agradable, aunque la mentira coincida con lo que quiere mi familia, aunque la mentira coincida con lo que quiere mi bolsillo, aunque la mentira coincida con lo que yo he considerado la verdad. Cuando yo descubro la verdad, cuando comparo lo que yo creo, cuando comparo lo que yo hago con la Biblia y no coincide, sino que hay contradicción entre esas dos cosas, y esto llega a través de alguien que me lo dice, alguien que me enseña, no me debo enojar, debo amar a esa persona, debo agradecerle a Dios por haber permitido que esa persona llegara a mi vida y me hiciera ver mi error, hermanos. Pablo escribió a las iglesias de Galacia su pregunta en Gálatas 4:16, pero no como una pregunta de la cual él no supiera la respuesta. Por lo tanto, esas preguntas se llaman preguntas retóricas. Es decir, yo hago la pregunta, pero ya sé cuál es la respuesta. ¿Se han vuelto los predicadores, los maestros de la palabra, o han conseguido enemigos por causa de la verdad? Eso no es algo que el predicador o maestro se pregunta, eso es una realidad. Pero Proverbios, también el libro de Proverbios, en el capítulo 27, en el verso 6, nos dice algo maravilloso acerca de aquella persona que se toma el tiempo, hermano, porque no es fácil
llegar a alguien que tú amas y corregirle. Realmente, hermano, yo creo que a menos que la persona tenga algún problema espiritual o mental, mire cómo, usted sabe cómo yo hablo, ¿verdad? Si alguien aplica Gálatas 4:16, es a mí por mi manera de decir las cosas, pero y entre muchos otros, ¿no? No quiero decir que soy el único que lo hace, pero yo creo que solamente si la persona tiene un grave problema espiritual o la persona tiene un grave problema mental, nadie disfruta de corregir a otro. Eso no es algo que uno dice, pero que llevo un mes sin corregir a nadie y estoy observa y no encuentro a quién corregir. Hermano, eso no es agradable. De hecho, hay que tener amor, pero también hay que tener valor, porque uno sabe generalmente cuál es la reacción. No es mejor dejar que las cosas vayan con la corriente. No es mejor dejar que la gente haga lo que quiera, lo que desee. Por supuesto, así esto estaría lleno totalmente y tendríamos que ampliar. Pero cuando empiezas a corregir o reprender, sabes que eso tiene un costo, eso tiene un precio. Si las personas no han pasado por estos pasajes y no han considerado lo que Dios dice sobre esto y no lo han madurado en sus vidas, ir a corregir es un tema. Por eso les decimos, hermanos, que el trabajo, en el caso de los predicadores, no se trata solamente de enseñar y enseñar y enseñar y enseñar y enseñar y llegó Cristo. Estamos enseñando porque después necesitamos, basados en esa enseñanza, corregir. Y para llegar allí, hermanos, traemos este estudio para que estemos preparados y no veamos al predicador como un enemigo. No veamos a los líderes espirituales del pueblo de Dios como enemigos. No llegamos a corregirle porque nos divierta, porque nos fascine, porque ni tenemos problemas mentales, ni tenemos graves problemas espirituales. Duele corregir. Quisiéramos no tener que hacerlo, hermano. Créanme que el predicador más feliz es el predicador que no tiene que corregir. Ese es el predicador más feliz. A nosotros no nos divierte corregir, pero hay que hacerlo. En el evangelismo compartimos con personas que lamentablemente han caído presas del error. ¿Y usted cree que nos divierte tener que corregir a esa persona sabiendo que probablemente la reacción va a ser como la de aquellos que escucharon a Pablo en Hechos 17 y luego dijeron, resurrección, ¡ja! ¡Ey! Eres un palabrero, después te escuchamos. Y yo me estoy sonriendo, no sé si se lo dijeron de una forma más como grosera, más agresiva. Hermanos, es necesario corregir. ¿Qué dice Proverbios 27:6? No crea que se me olvidó. Ahí está, Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Amén. Esto no aplica a la violencia intrafamiliar, ojo. Oh, me pegó, es que me ama. No. Esto aplica a que cuando uno va a corregir, ¿sabe por qué no es agradable? Porque es inevitable herir. Es inevitable. Porque aquí, ¿qué disciplina, dice Hebreos, capítulo 12, qué disciplina es causa de gozo? ¿Quién? Oh, tenía tiempo que no me corregían. Gracias, hermano Pablo. Oh, esto me ha llenado de una alegría y un gozo increíble. Que usted me haya dicho que ando mal y que tengo que cambiar esto porque Dios espera ese cambio en mí. Porque si no me pierdo. Oye, hermano, esto ha sido un manjar. No nos dicen eso, que cuando nos bajamos, hermano, ese me decía por ahí, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Me decía un hermano, el sermón del domingo, hermano, usted se lo perdió. Me gustó, hermano, que el hermano me dijera a mí como predicador, hermano, te lo perdiste. Yo, amén, porque sonó como que no quise venir, ¿verdad? No, broma, ¿no? Estábamos en otra misión, pero incluso me dice el hermano, le recomiendo que lo busque en la grabación, escuche el sermón. Ahora, me pregunto yo, ¿será al hermano le encantó? Porque él no tiene exactamente ese problema. Porque a veces cuando nos gusta mucho el sermón, cierto, díganme si no, se están sonriendo, así que yo creo que ya saben lo que les voy a decir. Cuando nos gusta mucho y ¡eso! ¡Tremendo! De hermano,
¡Ajá! Y seguro ahorita viene con tal texto. Eso ahí, ese mismo. Cuando generalmente el miembro hace eso, el sermón no le está llegando a él en una cosa particular de su vida personal. Pero hermano, si yo le toco un tema que tenga que ver con lo que usted está cometiendo como error, yo no creo que esas sean las palabras. Y si llega a haber alguien que se acerca y diga, como también otro hermano se acercó en David, y no puedo olvidar eso, hermano. El hermano sí lo dijo de esa manera, le compartí al hermano Pablo, él sabe de quién hablo, y el hermano me dijo, hermano, ¿sabes? Cuando viene una crecida así, se lleva todas las piedras y palos y todo lo que hay en el camino. Hermano, así me siento después del sermón, pero gracias. Yo necesito eso, yo agradezco eso. Hermano, eso vale oro. Que la persona se sienta corregida, pero la persona recuerde que Proverbios 26:6 dice, si te sentiste herido, eso es parte de la corrección. Es parte como cuando te van a hacer una cirugía. Hermano, la cirugía no duele. Bueno, te ponen anestesia, pero ¿y luego qué pasa el efecto? ¿Qué sucede? Yo creo que muchos hemos pasado por eso. Pero fieles son esas heridas si vienen ¿de quién? Del que ama. Y ya te digo, si la persona no tiene un grave problema espiritual de divertirse corrigiendo, o un problema mental, el que te corrigió porque te ama. El que no te ama, te ve que vas corriendo y él sabe que hay un precipicio y más bien empieza a grabar. Porque hace mucho dinero esos videos donde alguien se lanza y no volvió nunca más. Pero si esa persona suelta el teléfono y te agarra, aunque en el momento que te agarre te disloque el hombro, ¿está bien? Dislocarle el hombro. Sí, aunque alguien caiga encima de ti, hermanos, para evitar que te atropelle un carro y luego quedas fracturado o con raspones o quedas casi como el hombre que cayó entre ladrones allá en el camino hacia Jericó, pero te salvó la vida. Entonces, fieles son las heridas del que me deja así, porque ese que me deja así, me ama. Es amor. Ay, no hay amor en la iglesia, dicen algunos. Me voy de ahí porque no hay amor. Pero si te estábamos corrigiendo, entonces hay amor, según la palabra. ¿Así es, hermanos? Bien. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? El tiempo anda a caballo y nosotros a pie. Aprovechen. Esto significa, hermanos, Proverbios 27:6, que el que me hirió por mi bienestar espiritual, porque es mejor una herida, o varias, que la muerte. Y la condenación es muerte eterna, separados para siempre de la presencia de Dios. Los cristianos siempre tendremos enemigos y oposición, porque es la verdad la que tiene enemigos y oposición. Por eso los predicadores, hermanos, tenemos que estar claros, los maestros, los líderes espirituales, en que cuando las personas se rebelan y gruñen y patalean y ofenden y atacan, no lo debemos tomar personal, porque no nos están atacando a nosotros, están atacando la verdad. Que sufrimos nosotros, por supuesto, y esas no son las heridas del que ama. Sí sufrimos, pero están atacando la verdad, están reaccionando con la verdad. El cirujano, cuando está haciendo el trabajo, cuando están extrayendo aquella bala y la persona, hermano, hace fuerza y patalea, o como yo cuando estaba en el odontólogo y pateaba y golpeaba a los doctores y a sus ayudantes, incluso al que iba pasando, la persona no lo tomaba personal, porque yo estoy reaccionando al dolor que me provoca lo que me están haciendo. Entonces debemos estar claros en que esto será así, hermanos. Si nos esforzamos por ser fieles al Señor, sucederá que haremos enemigos y provocaremos oposición. ¿Qué dice 2 de Corintios 11:15? Ahora sí, ese está en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 15. Por favor. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire lo que anda a nuestro alrededor, permanentemente, hermanos. Primera de Pedro 5:8 dice que a nuestro alrededor hay uno que anda como ¿qué? ¿Se lo saben de memoria? ¿Qué le parece, predicador?
anda como león rugiente y sus ministros, que son muchísimos, están permanentemente a nuestro alrededor. ¿Cómo no se va a generar siempre antagonía? ¿Cómo no va a haber enemigos, hermano? Esto no es inconcebible, ni deberíamos estar particularmente sorprendidos o angustiados por ellos, ya que Jesús también lo advirtió. ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículo 33? Juan capítulo 16, versículo 33. Esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. En el mundo tendréis aflicción. El evangelio de la prosperidad es otra de las mentiras de Satanás. Un evangelio que te dice, si pones tu ofrenda ahí, vas a ser sano de todo y se van a resolver tus problemas, y la chica te va a decir que sí, y la esposa o el esposo va a volver, y tus hijos van a ser la medalla de honor a nivel nacional. Quizás todo lo bueno te va a pasar si vienes a la iglesia. No necesariamente. Debido a todo lo que hemos hablado, en el mundo tendréis aflicción. Es una seguridad. Incluso Jesús fue más específico al decir que no solamente tendríamos enemigos, sino tendríamos enemigos que nos provocarían el más grande dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? Habría enemigos que nos provocarían el más grande dolor. ¿Por qué? Ajá, gracias, hermano Juan. ¿Por acá? Un premio ahí para su esposa. Le voy a encargar a un líder de la congregación, el hermano Rafael Vergara, ¿sí? Para que le haga llegar un premio. Excelente, porque era una pregunta difícil, casi tenía que leerme la mente. Son de esas preguntas donde yo le digo que el predicador tiene la culpa de que no le respondan, porque puede tener muchas respuestas. ¿Por qué sería un gran dolor? Porque te duele más cuando el enemigo es alguien a quien tú amas, y amas más que a nadie. Y Jesús dijo que por la verdad nuestros enemigos podrían venir incluso de nuestra propia familia. ¿Qué dice Mateo 10:36? Mateo capítulo 10, versículo 36. A nuestras visitas noten que todo es palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Lo dijo Jesús. Si usted obedece la verdad, quiere practicar la verdad, si usted le dice la verdad a los demás, encontrará enemigos incluso en su propia casa. Es más, en el versículo 35, Él explicó que sus palabras pondrían disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Por eso, hermanos, los cristianos deben estar constantemente preparados para esto, porque es una realidad. Debemos mantenernos firmes en la doctrina de Cristo. Debemos ser un cuerpo unido, fortalecido, bajo el liderazgo del Señor, como dice Efesios 4:4-6. Debemos andar unánimes, como hemos aprendido de Filipenses 2:2, y como también dice Romanos 12:16, guardando, preservando la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz, como dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Debemos compartir un entendimiento común entre unos y otros de la verdad de Dios. Dice Efesios, vamos a Efesios, por favor, capítulo 3, versículo 4. Efesios 3, 4. A través de estudiar la doctrina de los apóstoles,
de estudiarla juntos, de compartirnosla, de estar constantemente bombardeándonos con ella unos a otros, no solo desde el púlpito, sino constantemente. Qué alegría cuando hermano con hermano se escribe y dice: oye hermano, ¿tú habías leído este texto? No, mira qué hermoso texto. ¿Qué te parece? Me decía también un hermano: oye hermano, me dieron esto y mira que esto tiene un valor increíble. Quizá la persona no lo sabía. Y le digo yo: hay un texto que aprendí hace muchos años y te lo voy a compartir, está en Eclesiastés. Eso sí, pregúntale al predicador de Eclesiastés por la profundidad del texto, pero dice que al hombre a quien Dios ama, Él le da bendición en muchos frentes, en muchas cosas, pero al impío le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo a aquel a quien Dios ama. Así que le dije: mi hermano, gózate pues. Gózate porque esa persona te ha bendecido por orden de Dios. Al final, la provisión de Dios ha llegado a través de quien menos pensó que te estaba bendiciendo con tanto. Y no hay bendición más grande que la palabra de Dios. Amén. Por eso, en lugar de decir que Dios bendiga su palabra, he madurado y desarrollado esa frase, y no sé si voy a hacer estas aclaraciones porque son importantes, son muy peculiares mías, ¿no? De corregir mejor la frase por cualquier eventualidad. No estoy diciendo que la otra frase es pecado, ni está mal, ni pueden seguirla usando, pero me parece a mí que en lugar de decir Dios bendiga su palabra, creo que la palabra ya es bendición. Entonces doy gracias a Dios por la bendición de su palabra. Ya ella es una bendición. ¿Sí? Como no pido Dios bendice el pan, porque bendice el pan es como que conviértelo en otra cosa. O si está dañado, que ahora esté bueno. Si está salado, quítale la sal. Y si le falta sal, ponle sal. O sea, cuando Dios bendice ese pan, ¿qué le estoy pidiendo a Dios? Que le haga ese pan. Si así fueran las cosas, hermano, yo no hubiera pasado la semana que pasé esta semana. Porque yo di gracias por el pan. Entonces, la palabra es ya una bendición. Cuando nosotros compartimos la palabra, estamos compartiendo la más grande bendición de nuestras vidas, porque es la que nos provee de todo lo concerniente a la vida y a la piedad. ¿Qué más queremos? Según las riquezas de aquel que nos ha llamado. La historia del hombre ha sido siempre un registro de su no disposición a entregar ese anhelo y ese deseo de satisfacerse a sí mismo, de hacer lo que quiere, en lugar de valorar las bendiciones de la verdad de Dios. Esta actitud se refleja perfectamente en las personas a las que les predicó Jeremías. Volvemos al Antiguo Testamento para cerrar esta lección. En Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16, por favor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas ligero no andaréis. Cada vez que el hombre elija su propia voluntad, en conclusión, por encima de la voluntad de Dios, el resultado va a ser el conflicto y el caos. No debería sorprendernos de que los grupos religiosos, las denominaciones, se aparten cada vez más de la verdad cuando esta, la verdad de Dios, no se adapta a sus metas y valores. Sin embargo, es motivo de vergüenza muy grande cuando los hermanos se vuelven los unos contra los otros, peleando por lo que enseña la Biblia. Algunas veces nuestra conducta se parece más a la de los corintios, allá en 2 de Corintios 8, 10 al 12, que a la actitud de Pablo en el versículo 13. Nos convertimos en enemigos de Dios si seguimos los pasos de personas como Diótrefes, apoyándonos en nuestra propia sabiduría y no en la sabiduría de Dios, como aprendemos en 3 de Juan, versículos 9 al 11. Se nos advierte, para terminar, en Gálatas 5:15, que si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Mis amados, que el Señor nos siga bendiciendo.